último espartano, no murió en batalla. Murió solo, en una cama, en una ciudad que ya no recordaba su nombre. No hubo funeral, no hubo lamento, nadie grabó su nombre en piedra. El pueblo que inventó el culto a la muerte heroica desapareció sin el único final que habría considerado digno. Eso es lo primero que necesitas saber. Lo segundo es esto. Todo lo que te enseñaron sobre Esparta, la disciplina, los 300, el agoge, la invencibilidad, fue construido por sus enemigos. Los atenienses escribieron la historia, los romanos la amplificaron, Hollywood la convirtió en religión, y Esparta, la Esparta real, quedó sepultada bajo una fantasía que ella misma jamás habría reconocido. Hay un documento, un solo documento espartano original que sobrevivió completo, una sola fuente escrita por sus propias manos, y lo que dice destruye en 3 párrafos todo lo que crees saber. ¿Dónde está ese documento? Nadie habla de él, y hay una razón muy precisa para ese silencio. Pero antes de llegar ahí, necesitas entender cómo nació realmente Esparta, no la versión del museo, la versión que los propios espartanos ocultaban a sus hijos. Esparta no nació de la gloria, nació del crimen. Año 1150 a.C. Los dorios descienden desde el norte como una marea sin aviso previo. No vienen a conquistar, vienen a borrar. En menos de 2 generaciones destruyen la civilización micénica. La misma que construyó Micenas y Tirinto, la misma que inspiró a Homero, palacios que tardaron siglos en levantarse, desaparecen en una estación. La escritura muere, los registros mueren. Grecia entra en 400 años de oscuridad total y los dorios, los futuros espartanos, son la causa directa. Eso no aparece en las películas. Se instalan en el valle del Eurotas, en Laconia, la tierra más fértil del Peloponeso, pero no están solos. Los pueblos que vivían allí antes de su llegada tienen 2 opciones: someterse o desaparecer. La mayoría se somete, y esa sumisión se convierte en el cimiento sobre el que se construye todo lo que el mundo llamará Esparta. Los dorios los llaman ilotas, no exactamente esclavos, algo más preciso y más brutal. Propiedad del Estado, no de un amo individual, de Esparta entera. No podían ser vendidos, no podían ser liberados por decisión privada. Pertenecían a la tierra, y la tierra pertenecía a Esparta. Cuando un ciudadano recibía su parcela asignada, recibía también las familias ilotas que vivían en ella, generación tras generación, sin fecha de caducidad, sin posibilidad de salida. Y aquí está el número que nadie menciona cuando habla de Esparta. Por cada ciudadano con derechos plenos había entre 7 y 10 ilotas. En el momento de mayor poder espartano, los ciudadanos completos no superaban los 8.000. Los ilotas eran entre 60 y 80.000, una minoría armada controlando una mayoría que la superaba 10 veces en número, viviendo en el mismo territorio, cultivando la misma tierra, durmiendo a menos de 100 metros de sus amos. La pregunta no es cómo funcionaba ese sistema. La pregunta es cómo no explotó cada semana. La respuesta es la cripteia. Cada año el gobierno espartano declaraba formalmente la guerra a los ilotas, no como metáfora política, como acto jurídico oficial. Esa declaración anual tenía una función muy específica: permitir que los jóvenes espartanos en formación salieran de noche y mataran ilotas, los más fuertes, los más inteligentes, los que mostraban capacidad de liderazgo, los que podían organizar una rebelión. Era entrenamiento y cirugía preventiva al mismo tiempo. Matar a un ilota no era un crimen porque la guerra había sido declarada. Era un ejercicio evaluado. Esto es lo que el agoge entrenaba realmente. No resistencia al dolor, no disciplina abstracta, control del miedo ante la posibilidad de que 80.000 personas decidieran en una sola noche que ya habían tenido suficiente. Y aquí entra Licurgo, el gran legislador, el hombre al que Esparta atribuye su constitución, sus leyes, todo su sistema. El problema es que Licurgo probablemente nunca existió. Plutarco, que escribió su biografía completa, admite en las primeras líneas que no puede confirmar ningún dato básico, ni las fechas, ni el linaje, ni si fue una persona o varias.
Lo que sí existieron fueron las reformas, y esas reformas tenían una lógica interna perfectamente fría. Si tu población útil es 8.000 y tu población potencialmente hostil es 80.000, no puedes permitirte un solo ciudadano improductivo en términos militares, ninguno. Cada hombre entre 20 y 60 años tiene que ser un soldado de primera línea en todo momento, lo que significa que ningún espartano puede dedicarse al comercio, a la artesanía, a la agricultura. Esas funciones las ejecutan los hilotas y los periecos. El ciudadano espartano tiene una sola función: estar disponible para matar o morir cuando el Estado lo requiera. Para garantizarlo desde el nacimiento, el Estado toma a los niños, a los 7 años, no solo a los problemáticos, a todos. El padre no tiene voto, la madre tampoco, el Estado decide y esa decisión no admite apelación. Y aquí necesito que respondas ahora mismo en los comentarios. ¿Cuántos aprendisteis que los espartanos lanzaban bebés débiles por un precipicio de forma sistemática y masiva? Escribidlo abajo, porque los arqueólogos excavaron ese lugar hace menos de 20 años, y los huesos que encontraron no eran de recién nacidos, eran de adultos jóvenes, criminales, prisioneros, traidores. La historia del infanticidio espartano masivo, repetida en cada libro de texto durante 2500 años, era una construcción técnicamente basada en fuentes antiguas, completamente distorsionada en su escala e intención. ¿Quién construyó esa imagen y con qué objetivo? La respuesta lleva directamente al colapso. Pero antes hay que entender lo que ocurrió en Beocia en el año 371 a.C., en un campo llamado Leuctra, en menos de una hora de combate, porque ese día no fue una sorpresa, fue el resultado de una ecuación que llevaba 2 siglos siendo inevitable. Leónidas tenía 53 años en las Termópilas. No era el guerrero joven de los carteles. Era un hombre con 3 décadas de combate acumuladas en el cuerpo, elegido rey no por nacimiento directo, sino porque su hermano mayor murió sin herederos. Llevaba la corona menos de 10 años cuando marchó al norte con 300 hombres seleccionados bajo un criterio que la mayoría ignora completamente. Todos tenían hijos vivos. No era un escuadrón de élite enviado a ganar. Era un sacrificio calculado, compuesto exclusivamente por hombres cuya muerte no extinguiría ningún linaje espartano. Esparta no envió a sus mejores guerreros a las Termópilas, envió a los que podía permitirse perder. Eso cambia toda la narrativa, cambia el significado del sacrificio, cambia la intención política detrás de la batalla, cambia lo que Leónidas sabía desde el primer momento. Él no esperaba un milagro, sabía exactamente lo que iba a ocurrir y lo aceptó porque el beneficio para Esparta no era militar, era simbólico, una derrota convertida en monumento, una muerte convertida en herramienta de control interno. Pero 158 años después, en Leuctra, no había tiempo para construir monumentos. El general tebano Epaminondas llega al campo con un ejército que Esparta ha derrotado antes, con tropas que Esparta ha derrotado antes, en una batalla que Esparta no tiene ninguna razón objetiva para perder. El sistema de combate espartano lleva 2 siglos siendo el mismo. La falange con el ala derecha más fuerte, el peso ofensivo concentrado en el flanco que siempre aplasta al enemigo antes de que el flanco izquierdo ceda. Predecible, sí, pero predecible porque durante 200 años nadie había encontrado la respuesta. Epaminondas la encontró en una biblioteca, estudió cada batalla espartana documentada, no buscaba la excepción, buscaba la constante, y la constante era siempre la misma. Esparta gana por la derecha antes de perder por la izquierda. Si puedes destruir su derecha antes de que destruya tu izquierda, Esparta no tiene segunda opción táctica. Nunca la desarrolló porque nunca la necesitó. Construyó el batallón sagrado de Tebas, 48 pares de diamantes, 156 combatientes que no podían retroceder porque retroceder significaba morir frente al hombre por el que habían elegido vivir. Los colocó en el ala izquierda, 50 filas de profundidad, concentrando en un punto el peso que Esparta distribuía en línea. No era una falange, era un martillo. El choque duró menos de una hora. El ala
derecha espartana, los cuales se esperaba aplastaría el centro tebano antes de girar, encontró una resistencia que no existía en ninguno de sus esquemas de combate. No cedió inmediatamente, pero tampoco avanzó, y mientras no avanzaba, el martillo de Epaminondas destruía metódicamente exactamente lo que Esparta no podía reemplazar. 400 espartanos de pleno derecho murieron en Leuctra, 400 de los aproximadamente 2000 que quedaban en ese momento, en una tarde. Un 20% del total de ciudadanos con capacidad militar, eliminado en menos de 60 minutos. Ninguna civilización antigua sobrevive a esa pérdida proporcional sin consecuencias estructurales permanentes. Pero Esparta tenía un problema adicional que Atenas, Tebas o Macedonia no tenían. Esparta no podía reponer bajas. Para ser ciudadano espartano de pleno derecho, necesitabas haber completado el agoge, haber sido aceptado en una sisitia, una mesa comunal de guerreros, y haber pagado tu cuota mensual de alimentos durante años. Si en algún momento no podías pagar, perdías la ciudadanía, no la vida, solo todos los derechos. Pasabas a ser un hypomeion, un inferior, una categoría que el sistema nunca había pensado reintegrar porque nunca había necesitado hacerlo. Después de Leuctra, los hipomeiones se multiplicaron. Las familias que habían perdido hombres perdieron ingresos y perdieron la capacidad de mantener su cuota. Perdieron la cuota y perdieron la ciudadanía. Y Esparta, en lugar de modificar el sistema para absorber la crisis, mantuvo las reglas exactamente igual porque cambiarlas habría significado admitir que el sistema era frágil. El sistema no era frágil, era exactamente tan frágil como siempre había sido, solo que ahora no quedaban suficientes guerreros para ocultarlo. Y los ilotas lo sabían. Llevaban generaciones contando ciudadanos. Llevaban generaciones esperando que el número bajara lo suficiente. En el año 369, 2 años después de Leuctra, Epaminondas invadió Laconia, liberó a los mesenios y fundó Mesene como ciudad independiente. No destruyó Esparta militarmente, hizo algo más preciso, le quitó la mitad de su base de ilotas. Sin esos ilotas, la mitad de las parcelas espartanas dejaron de producir. Sin producción, la mitad de los ciudadanos restantes no pudieron pagar su cuota. Sin la cuota, dejaron de ser ciudadanos. En 20 años, Esparta pasó de 2000 ciudadanos a menos de 700. Y aquí está lo que necesitas retener antes de continuar. Todo esto era calculable desde el principio. Las matemáticas del colapso espartano estaban escritas en su propio sistema desde el momento en que Licurgo, o quien fuera que diseñó esas leyes, decidió que la ciudadanía dependería de una cuota económica en una sociedad donde la economía la gestionaban los esclavos. Alguien lo vio venir, y hay evidencia de que ese alguien intentó advertirlo desde dentro, 200 años antes de Leuctra, en el único documento original espartano que sobrevivió completo. Pero eso todavía no es el momento. Llevas 12 minutos en esta historia. No vas a cerrarla ahora, lo sabes. Y precisamente porque lo sabes, ya no eres un espectador neutral. Eres alguien que necesita saber cómo termina esto. Esa necesidad es real, es física, y no desaparece si cierras esta ventana. Solo se queda sin respuesta. Así que sigamos. Esparta, después de Leuctra, no desaparece. Eso es lo primero que hay que entender. Sigue existiendo como ciudad, como nombre, como estructura política durante siglos más. Los espartanos que quedan se levantan cada mañana, entrenan, gobiernan, negocian. Pero algo fundamental ha cambiado que no tiene reparación posible, y no es el número de guerreros, es la narrativa. Durante 200 años, el poder de Esparta no fue exclusivamente militar, fue psicológico. Ningún ejército griego quería enfrentarse a Esparta porque ningún ejército griego había visto a Esparta perder en campo abierto. Esa invencibilidad no era una exageración propagandística. Era un hecho documentado que funcionaba como disuasión permanente. Las ciudades se sometían antes del combate.
Las alianzas se formaban por miedo, no por convicción. El sistema entero del Peloponeso gravitaba alrededor de un centro que se mantenía firme no porque fuera indestructible, sino porque nadie había probado todavía que era destructible. Leuctra probó exactamente eso, y una vez probado, no había forma de desprobarlo. Aquí es donde el hilo de Leuctra se cierra, porque la derrota militar no fue la causa del colapso espartano, fue la demostración pública de una fragilidad que ya existía. El edificio no cayó porque Epaminondas lo golpeó, cayó porque llevaba décadas siendo una fachada sostenida por el miedo ajeno, y el día que alguien tocó la pared con suficiente precisión, resultó que detrás no había nada sólido. Pero ahora viene lo que cambia todo lo anterior. El problema demográfico de Esparta no comenzó en Leuctra, no comenzó después de las guerras del Peloponeso, no comenzó siquiera con las reformas de Licurgo. Los propios espartanos tenían un nombre para este problema desde el siglo VI a.C. Lo llamaban oligantropia, escasez de hombres, y lo discutían abiertamente en sus asambleas como la amenaza existencial más grave que enfrentaba la ciudad, 200 años antes de Leuctra. Aristóteles lo documentó. Describió cómo el sistema de herencia espartano, donde las tierras se dividían entre hijos pero las cuotas de ciudadanía no se reducían proporcionalmente, generaba una presión matemática inevitable. Cada generación, el número de ciudadanos que podían mantener su estatus disminuía. Cada generación, más familias caían por debajo del umbral, no por deshonra, no por cobardía, por aritmética, y nadie cambió nada. Eso es lo que necesitas entender y que probablemente no has leído en ningún sitio. Esparta conocía su enfermedad terminal con 2 siglos de antelación y tomó la decisión activa de no tratarla, no por ignorancia, por ideología. Cambiar el sistema de ciudadanía habría significado admitir que el sistema era imperfecto, y un sistema que se presenta como divino, como obra de un legislador casi mítico, no puede ser imperfecto sin dejar de ser divino. Prefirieron morir coherentes. Eso reencuadra completamente lo que viste en la parte 1. El agoge no era solo un sistema de entrenamiento militar, era el mecanismo mediante el cual una élite decreciente mantenía su distinción frente a una masa creciente de ciudadanos degradados. Cuanto más difícil era superar el agoge, más exclusivo era el grupo que lo superaba, más valiosa era la membresía, más dispuestos estaban sus miembros a defender el sistema que les daba identidad. No entrenaban para proteger Esparta, entrenaban para no convertirse en lo que estaban dejando de ser. Y ahora la pregunta que debes hacerte no es por qué Esparta colapsó, es por qué tardó tanto. Una ciudad que desde el siglo VI sabía que su modelo era insostenible, que vio reducirse su ciudadanía generación tras generación, que perdió en una tarde el 20% de sus guerreros restantes, que vio liberarse a sus ilotas sin poder evitarlo, siguió funcionando durante 200 años más. Esa resistencia no fue fortaleza, fue la inercia de una identidad tan poderosa que sobrevivió a todas las condiciones que la habían hecho posible. Y hay un momento preciso en que esa inercia se rompe, un momento que no tiene nada que ver con una batalla, ni con un rey, ni con una invasión, un momento administrativo, frío y completamente ignorado por la historia popular. Ese momento está en el documento, el único documento original espartano que sobrevivió, y lo que dice en sus últimas líneas no es un lamento, no es un grito de guerra, es una instrucción dirigida a alguien específico sobre algo específico, con una urgencia que a través de 2400 años todavía se puede sentir en las palabras. Ya casi es el momento de leerlo, pero primero hay que cerrar el origen. Esparta no fue destruida por sus enemigos, fue destruida por el único mecanismo que nunca apareció en ningún manual de guerra espartano, el tiempo actuando sobre una contradicción que nadie quiso resolver. Cierra los ojos un segundo y recuerda la imagen con la que empezó todo esto, el último espartano muriendo solo, en una cama, en una ciudad que ya no recordaba su nombre. Ahora tienes el contexto completo para entender por qué esa imagen es la más espartana de todas las imágenes
imágenes posibles, porque Esparta no fue exterminada, se disolvió, y la diferencia entre esas dos palabras contiene toda la tragedia. Volvemos al origen, al hilo que quedó abierto. Los dorios llegaron al Peloponeso y encontraron una civilización micénica que llevaba siglos construyendo algo extraordinario. No la destruyeron porque fueran superiores, la destruyeron porque eran más simples, más directos y porque la complejidad de lo que existía antes era precisamente su vulnerabilidad. Los sistemas complejos colapsan ante presiones que los sistemas simples absorben sin esfuerzo. Los dorios eran presión pura, sin arquitectura que proteger. Lo que construyeron después fue una respuesta directa al miedo. Tenían una tierra fértil, una población sometida 10 veces mayor y la certeza de que cualquier generación podía ser la última si bajaban la guardia una sola vez. Entonces construyeron el sistema más eficiente de control social que el mundo antiguo produjo jamás. No el más justo, no el más inteligente, el más eficiente para el único objetivo que les importaba: sobrevivir como élite dominante sobre una mayoría que tenía todas las razones del mundo para destruirlos. El agoge fue diseñado con esa lógica, no con la lógica de crear guerreros perfectos, con la lógica de crear hombres incapaces de imaginar una identidad fuera del sistema que los había formado. Un espartano que completaba el agoge no solo sabía combatir, era incapaz de concebir su valor personal fuera del contexto del combate, era incapaz de negociar, de comerciar, de adaptarse a un mundo que no fuera el mundo para el que había sido construido. Era una herramienta perfecta dentro de su entorno y completamente inútil fuera de él. Cuando ese entorno comenzó a cambiar, la herramienta no se adaptó, se rompió. Y aquí están los números finales que nadie junta en el mismo párrafo. En el año 480, en las Termópilas, Esparta podía movilizar entre 8.000 y 10.000 ciudadanos de pleno derecho. En el año 371, en Leuctra, ese número había caído a menos de 2.000. En el año 244, cuando el rey Agis intentó su reforma para restaurar la ciudadanía plena a los hipomeiones, el número total de ciudadanos espartanos con plenos derechos era de 700. En el año 186 a.C., Roma intervino definitivamente en los asuntos del Peloponeso. Para entonces, el concepto de ciudadano espartano con derechos plenos había dejado de tener referentes humanos concretos. En 294 años, Esparta pasó de 10.000 ciudadanos a cero, sin una sola batalla decisiva que explicara la caída, solo la aritmética de un sistema que consumía más de lo que producía y que lo sabía desde el principio. Agis lo intentó. A los veintitantos años heredó una Esparta con 700 ciudadanos y la claridad suficiente para entender que sin reforma el nombre desaparecería en 2 generaciones. Propuso redistribuir las tierras, cancelar las deudas, reintegrar a los hipomeiones y a los extranjeros que pudieran superar el agoge. Era matemáticamente la única solución posible. Los éforos lo ejecutaron, no en batalla, en una celda, estrangulado, sin juicio formal que resistiera el más mínimo escrutinio legal, porque los éforos no eran guardianes de Esparta, eran guardianes del sistema que les daba poder dentro de Esparta, y ese sistema no podía sobrevivir a la reforma, aunque la reforma fuera la única alternativa a la extinción. Prefirieron la extinción. La madre de Agis llegó al lugar de la ejecución cuando todavía era posible intervenir. Los éforos la miraron y le dijeron que su hijo había muerto por sus propias leyes. Ella respondió que entonces esperaba que sus leyes fueran útiles a la ciudad. La ejecutaron también, a ella y a su madre, 3 generaciones en una tarde. Eso es Esparta sin la mitología. Una élite que mató a su último reformador viable, ejecutó a su familia y después se extinguió exactamente de la manera que el reformador había predicho con precisión matemática. El edificio no cayó porque nadie lo defendió. Cayó porque los únicos que podían defenderlo eran los mismos que habían construido las condiciones de su caída y que preferían morir dentro de sus propias paredes antes que abrir la puerta. Ahora tienes todos los hilos menos uno. El documento. El documento se llama la Gran Retra. Una sola tablilla.
dictada, según la tradición, por el oráculo de Delfos al propio Licurgo, las instrucciones fundacionales de Esparta, el texto que supuestamente contenía la sabiduría divina sobre la que se construyó todo el sistema. Plutarco lo copió parcialmente en su biografía de Licurgo. Los historiadores lo han citado durante 2000 años como prueba de la genialidad constitucional espartana. Nadie menciona las últimas líneas. Las últimas líneas de la Gran Retra dicen exactamente esto: si el pueblo vota una decisión torcida, los ancianos y los reyes tienen el derecho de disolver la asamblea y anular el resultado. Léelo de nuevo, el documento fundacional de la ciudad que el mundo recuerda como símbolo de disciplina colectiva, de sacrificio por la comunidad, de subordinación del individuo al Estado, establece en su cláusula final que la voluntad colectiva puede ser ignorada y revertida cuando los que tienen el poder decidan que es torcida. Esparta no era una comunidad de guerreros iguales que se sacrificaban por un ideal compartido. Era una oligarquía con retórica igualitaria, una estructura de poder donde la igualdad entre ciudadanos era real y funcional exactamente hasta el momento en que esa igualdad amenazaba los intereses de quienes controlaban el sistema. En ese momento, la Gran Retra les daba el mecanismo legal para suprimirla. Aquis lo descubrió demasiado tarde. Su reforma pasó por la asamblea, los ciudadanos votaron a favor, los éforos invocaron exactamente esta cláusula, disolvieron la asamblea, anularon el voto y ejecutaron al rey que lo había propuesto. Todo dentro de la legalidad espartana, todo respaldado por el documento que el oráculo de Delfos había dictado como voluntad divina. La muerte de Esparta fue perfectamente legal, y ahora tienes que volver al principio, porque todo lo que viste en este relato era correcto. Los hechos son exactos, las fechas son verificables, los números son reales, pero estabas mirando la historia de Esparta como si fuera la historia de una civilización que colapsó a pesar de sus valores, una tragedia sobre la fragilidad de la grandeza, un imperio que cayó porque el mundo cambió más rápido que su capacidad de adaptación. Eso es completamente falso. Esparta colapsó precisamente a causa de sus valores, no a pesar de ellos. El agoge producía exactamente lo que estaba diseñado para producir: hombres incapaces de imaginar un mundo diferente al que el sistema les había enseñado a defender. La cripteia creaba exactamente el nivel de terror necesario para que 80.000 ilotas no se coordinaran en una sola noche. La Gran Retra garantizaba exactamente el mecanismo por el cual cualquier intento de reforma podía ser suprimido dentro de los límites de la legalidad sagrada. No fue un fallo del sistema, fue el sistema funcionando exactamente como estaba diseñado. Y aquí está la fractura final, la que obliga a mirar hacia atrás. La imagen de Esparta que heredó el mundo moderno, la que aparece en los libros de texto, en las películas, en los discursos políticos sobre disciplina y sacrificio y fortaleza colectiva, no fue construida por los espartanos, fue construida por sus enemigos, amplificada por Roma, que necesitaba un modelo de virtud militar para justificar su propio expansionismo, y cristalizada por el romanticismo del siglo XIX, que buscaba en el mundo antiguo arquetipos para sus propios proyectos nacionalistas. Los espartanos reales habrían reconocido muy poco de esa imagen, habrían reconocido la violencia, habrían reconocido el control, habrían reconocido la maquinaria de poder disfrazada de ideal. Todo lo demás era la historia que otros necesitaban contar sobre ellos. Y la razón por la que esa historia sobrevivió 2500 años, la razón por la que todavía hoy se usa en discursos sobre liderazgo y resiliencia y trabajo en equipo, es precisamente porque es útil para quien la cuenta, no para quien la vivió. El último espartano murió solo, en una cama, en una ciudad que ya no recordaba su nombre, y el mundo construyó sobre esa tumba un monumento a una idea que ese hombre nunca habría reconocido como suya. Si eso no te hace mirar diferente todo lo que te han enseñado que es real, entonces quizás nunca miraste en la dirección correcta.